el Evangelio San Lucas, capítulo 6, versículo 46, un versículo muy breve, pero muy profundo. Esperamos el Señor nos pueda conceder, amados hermanos, ese entendimiento, esa revelación para poder hablar palabra santa en esta noche. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Estaremos hablando de obediencia esta noche. ¿Le parece si leemos la palabra entonces? Dice entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Voy a repetir lo que nos dice la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oramos por esta palabra. Amado Dios y bendito Padre eterno, en esta noche tu palabra ya ha sido extendida, ha sido leída, Señor. Rogamos, así como el sembrador va y lanza, verdad, esparce esa linda y preciosa semilla, confiando, Padre, que caiga en buena tierra en esta noche, Señor. Use mi vida, mis labios, tome dominio de mi corazón, mi entendimiento, de mis emociones, Dios mío. Toda palabra, Señor eterno, que sea de edificación para la iglesia, para que sea edificación para mi vida y que sea de edificación para cada uno de mis hermanos y amigos que estarán y que están ya conectados a través de la radio. Oh Señor, yo creo, Padre, en tu nombre, creo que tú eres santo y poderoso y que la gloria es tuya y que tú no la compartes con nadie, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo una vez más en mi vida, Señor, para que sea una palabra sazonada, una palabra revelada, una palabra, Señor, aleluya, que venga del cielo. Gloria al Señor, a este pobre corazón, un hombre inmundo de labios como lo era Isaías, Señor. Pero Padre, en esta hora, Señor, aleluya, instrumento en sus manos soy para poder hablar palabra tuya, Dios mío, a tus hijos. Oh Señor, bendice esta manada, Señor, y que mientras predicamos, Señor, aleluya, atentamente tu palabra, ahí usted pueda extender su brazo, Señor, aleluya, y pueda tratar en cada corazón, pueda ministrar, redarguir a través de su Espíritu Santo. Son las cosas, Dios mío, bendiciones que pido en esta noche a través de Cristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Obediencia al Señor. Una palabra quizás fuera de tiempo, una palabra que lo más probable para usted haya pasado de moda, una palabra que quizás nos suena bien a nuestro oído. Obediencia, obediencia, obediencia al Señor. Alabado sea Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí el Señor Jesucristo hace una muy buena pregunta. Quise buscar, gloria al Señor, este mismo pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 46. Fui allí, acudí a la concordancia bíblica, gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios para siempre, amados hermanos. Y llegué a una versión, la versión o traducción en lenguaje actual, conocida como la TLA, gloria al Señor. Nosotros en este programa, esta radio, y generalmente ocupamos, gloria al Señor, la Reina Valera 1960. Por verdad, ser la más adecuada, ser la más cercana, gloria al Señor, a las traducciones originales. Pero en este caso quise acudir también a la lenguaje actual, para que usted y yo pudiéramos entender un poco más lo que el Señor quería decir a través de estas simples palabras. Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Eso es lo que nos dice la TLA con respecto a la Reina Valera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Bueno, el trasfondo de esto, amados hermanos, es
que estaremos hablando de algo tan majestuoso como es aquel nombre bíblico, Adonai, el Kyrios, aleluya, santo es el nombre del Señor, Jehová, el Señor. Distintos nombres y atributos que Dios, gloria a Dios para siempre, con el cual Dios ha dado a conocer a su humanidad, a su creación. Los nombres de Dios, sin lugar a dudas, amados hermanos, es un tema apasionado, ¿verdad? Algo profundo y muy bello, por cierto. A lo largo de las Escrituras el Señor se revela con diferentes nombres que nos muestran alguna parte de su carácter. El estudio de la manera en que Dios revela su nombre a la humanidad es motivo de mucho estudio, ¿verdad? Mucho erudito, aleluya, incluso ha convocado a aquellos a más altos niveles académicos y teológicos, gloria al Señor, aquellos que se han interesado en esto y han averiguado, han profundizado, bendito sea el Señor. Es obvio decir que aún en el más alto estudio, ¿verdad?, la más alta lógica del hombre no llegará en ningún momento, de ninguna manera, por supuesto, a comprender la totalidad de esto, de esta profundidad, esta riqueza que encontramos en la palabra. Conocemos a un Dios revelado, es un Dios que se quiere dar a conocer, amados hermanos. La palabra del Señor: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Él, siendo Dios, se quiere acercar a la humanidad, a su creación. Bendito sea el Señor. Y para esta forma, ¿verdad?, lo hace también a través de muchos nombres, lo que conocemos como atributos que forman parte de su carácter, gloria al Señor, y que finalmente forma parte de lo que es esta hermosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él le ha placido, ¿verdad?, mostrarse de esa forma. Bendito sea el Señor. Pero entendiendo que ni usted ni yo, gloria al Señor para siempre, no, en ningún momento pudiéramos jactarnos, lógicamente no somos capaces, yo no soy capaz, ni siquiera digno, amados hermanos, de asimilar quisiera un ápice, quizá un poco de la gloria de Dios. Toda la gloria del Señor. Y el Señor nos da, ¿verdad?, esto, que para mí es suficiente, para nosotros es suficiente, para su iglesia nos basta lo que Él nos ha revelado. Los misterios son del Señor, pero hoy estaremos hablando de esto hermoso, de la obediencia al Señor. El Señor en este pasaje bíblico hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bendito sea Cristo. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, el nombre de Dios ha sido venerado de tal manera, a tal magnitud, amados hermanos, que inclusive, gloria a Dios, pronunciarlo es considerado pecaminoso. Para nosotros, quizá acá en América Latina, muy distinto a lo que ocurre allí en Israel, ¿verdad? Que ellos con mucho temor hablan sobre Jehová. Nosotros hoy hemos encontrado inclusive gente inconversa, gente incrédula, impía, gloria al Señor para siempre, que habla con tal ligereza de Dios, mas no sabe que en sus labios está el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Encontramos, amados hermanos, la primera mención de este nombre, del Kyrio, del Señor, en Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2, donde nos habla, donde nos relata la historia de Abraham. Abraham entendió lo que significaba esta relación. Entendió, gloria al Señor para siempre, el llamado que le hace el Señor, Jehová en aquel momento, gloria a Dios para siempre. Quizás mejor de lo que nosotros lo entendemos hoy. Porque en aquellos días, gloria al Señor, se practicaba la esclavitud, un concepto que quizá hoy día no lo manejamos con mucha profundidad. El señorío significaba una completa posesión por parte del amo y una completa sumisión por parte del siervo, que son palabras que quizá no nos gustan al oído. Hablamos de obediencia, hablamos de señorío, hablamos de siervo, hablamos de amo, cosas que quizá a usted no le gustan, que quizá han pasado de moda en este tiempo. Estamos en el año 2022 y para usted no lo cabe en su cabeza que estemos hablando de esto. Pero seguimos hablando de las cosas importantes y fundamentales que están en la palabra del Señor. Seguimos hablando de que hay pecado, seguimos hablando de santidad externa y interna. Seguimos predicando de que Cristo viene, seguimos predicando que hay un Dios, seguimos predicando que hay un Salvador, seguimos predicando, gloria al Señor, que somos salvos por gracia, y tantas otras doctrinas fundamentales para usted y para mí. Con toda certeza, Abraham entendió lo que significaba esta relación.
al dirigirse a Dios como Adonai. Reconocía la completa posesión de Dios y su perfecto derecho sobre todo lo que él era y tenía. Para nosotros este nombre, glorioso nombre, cuando es usado para Dios implica propiedad, implica señorío. Así pues, amados hermanos, pasó el tiempo, gloria al Señor para siempre. Las escrituras fueron traducidas del hebreo y arameo al griego, que era el idioma común, ¿verdad?, de aquella época. Traducción que yo sé que usted conoce, se llama la Septuaginta, pues se cree que fueron 72 sabios quienes realizaron la traducción, y este número finalmente se redondeó en 70, por eso hablamos de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo, del griego, del Antiguo Testamento, y que se piensa, ¿verdad?, que han tomado de cada tribu de Israel 6 hombres eruditos judíos, gloria al Señor para siempre, para formar este selecto grupo de traductores, lo que hoy conocemos como la Septuaginta. Bendito sea el Señor para siempre. Lo interesante, amados hermanos, de esta traducción es que ahora, para referirse a Dios, se tradujo del Adonai al Kyrios. Bendito sea el Señor, teniendo el mismo y exactamente el mismo significado. El Kyrios en el griego de igual manera significa amo, dueño y señor. Todos los pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a Dios como Adonai, ahora en la traducción lo denominaban el Kyrios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces pudiéramos decir ahí la base bíblica de esta noche, que el Señor preguntaba: ¿por qué me llamáis el Kyrios, o el Adonai, si no hacéis lo que yo digo? Bendito sea el Señor. Le ha pasado, ha escuchado, ha visto gente que habla tan pero tan libre de Cristo, aún sin conocerle. Ellos supieran el nombre glorioso que están hablando, amados hermanos, el poder en sus labios de poder decir Cristo, de poder decir Dios, de que Él es mi Dios, que Él me salvó, que Él me restauró. Hay poder en nuestra lengua cuando nombramos el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Este Cristo de la gloria está demandando de usted y de mí. Alabado sea el Señor. Demanda de una humanidad, aleluya, desde los tiempos iniciales, desde el tiempo de la creación, aleluya, hasta el tiempo venidero. Siempre, gloria al Señor, ha demandado esto: obediencia, que a usted no le gusta, quizá a mí no me gusta, obediencia al Señor. Pero sabe, gloria al Señor para siempre, aquí nos encontramos con una muy triste realidad, gloria al Señor, que no condice, ¿verdad?, con lo que dice la palabra. Porque la realidad es esta, como dice allí la profecía de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso es que vemos mucha gente hablando de Cristo, hablamos mucha gente escuchando, gloria al Señor, de Cristo, pero no le conoce, amados hermanos. Lógicamente, si no conocen a Cristo, no pueden vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando la palabra a través de Pablo, gloria al Señor para siempre, cuando le escribe ahí a la carta a los Corintios, en su segunda epístola, gloria a Dios, el segundo volumen, ¿verdad?, gloria a Dios, de esta carta hermosa a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, ahí nuevamente aparece la palabra al Kyrios. Eso es lo que no nos gusta, amados hermanos, vivir bajo el señorío de Cristo. No queremos que Cristo venga a normar nuestra vida. Nosotros queremos caminar solos. Bendito sea el Señor. No queremos que nadie nos esté guiando ni molestando, gloria al Señor, ni exigiendo ni demandando nada. Es complicado, es profundo. No es cosa fácil ni ligera decir: yo soy de Cristo, yo vivo en Cristo. Porque eso es reconocer que yo, gloria al Señor para siempre, bendito sea el Señor, renuncié a la vieja criatura, renuncié al yo, gloria a Dios, para que Él entonces pueda vivir en mí. Entonces el hermano Ángelo empezó a menguar para que Él pudiera crecer. Eso es el señorío en Cristo. Bendito sea el Señor. Hoy día, cuando hablamos de señorío, cuando decimos yo vivo en Cristo, yo tengo una nueva vida en Cristo, estamos diciendo a viva voz, gloria a Dios para siempre, que es Cristo el que conduce nuestras vidas, es Cristo el que guía nuestra vida, es Cristo el que gobierna nuestra vida, es Cristo el Señor de mi vida. Bendito sea el Señor. En definitiva, Kyrios es el título, amados hermanos, honorífico, podríamos decirlo de esa manera, atribuido a Cristo, a Jesucristo,
para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana. Muy probablemente en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad?, la versión griega de la Escritura ya estaba en amplia circulación. No es de extrañarse entonces que todo el Nuevo Testamento sea escrito originalmente en griego, puesto que era el idioma dominante, ¿verdad?, de aquella época. Aquí Pablo hace una referencia a su carta a los filipenses, declarando precisamente esto, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios, que es una declaración, si usted la puede escuchar atentamente, detenidamente, es una revelación, una declaración tremendamente profunda. Pablo está vinculando a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, a quien en la antigüedad, como lo dicho, le llamaban el Adonai, y ahora le llaman el Kyrios, a quien, gloria al Señor, para siempre Pablo hace reverencia. Pablo dice que Jesús mismo es el Kyrios, es el Señor, es el Adonai de las Escrituras. Por eso ahí el autor de los Hebreos, ¿verdad?, cuando vamos al capítulo 4, versículo 12, también nos dice algo importante. Porque el Señor, el Kyrios, el Adonai, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, este Cristo, este Adonai, este Kyrios, el Señor de mi vida, de su vida, el Señor y cabeza de la iglesia, bendito sea el Señor, demanda de usted y de mí obediencia. ¿Por qué me llamáis entonces Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Nos hace muy fácil hablar de Cristo y nuestros hechos rechazan, gloria al Señor, bendito sea el Señor para siempre. Todo lo que nosotros hacemos no se condice lo que yo digo con lo que hago, porque creo, o por lo menos eso es lo que yo demuestro, gloria al Señor, creer en Cristo, pero mis hechos lo niegan, mis hechos rechazan ese vivir en Cristo. Por eso, bendito sea el Señor, Pablo hace esta declaración profunda: Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios, que Jesús viene siendo el Adonai del Antiguo Testamento, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vemos a un Pablo, gloria al Señor para siempre, bendito sea Cristo, hablando a través del Espíritu, tal como nos dice la Escritura en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, en su parte B, nos dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, bendito sea Cristo para siempre. Cuando el Señor le preguntaba a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Nadie podía responder con certeza, pero dice la palabra que había un hombre llamado Pedro, que formaba parte de aquellos discípulos, bendito sea el Señor, y que a través del Espíritu le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bendecido eres Pedro, pues que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que el Espíritu. ¿Se da cuenta? Aquí también ese mismo Espíritu que se posó sobre Pedro, se posó entonces en esta escena, gloria a Dios para siempre, sobre Pablo. Por eso Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está diciendo Jesús es el Kyrios, el que gobierna la vida del hombre, es Dios el que afirma los pasos del hombre, sus pasos, mis pasos, mi vida, su vida, todo, gloria a Dios, es gobernado por Él, que se merece toda honra y alabanza. Mi alma te bendice, Cristo de la gloria. Este Pablo estaba lleno de la presencia del Señor, el Espíritu Santo estaba hablando allí, bendito sea Cristo. Se había posado sobre este varón, por eso decía: Jesús es el Señor. Alabado sea Cristo. Hoy día nosotros podemos saber eso, porque también el mismo Espíritu que se posó en Pedro, que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, el mismo Espíritu que se posó y que se derramó en Pablo, que decía: Jesús es el Señor, también se derramó en usted y en mí. Recuerde, por la palabra, usted y yo, cuando recibimos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Él también lo tiene, yo lo tengo, usted lo tiene. La iglesia del Señor tiene el Espíritu Santo de Dios, y porque estamos llenos del Espíritu, y porque es el Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros entonces podemos con fuerte voz,
con voz en cuello y con valentía, con firmeza, con fe y esperanza, decirle al mundo: Jesucristo es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 en su parte B. En los tiempos remotos, amados hermanos, los tiempos antiguos, los tiempos pasados, allá en antaño, muy lejos de estos días, no era tan distinto. Gloria al Señor, ya que así como siglos pasados en la actualidad, sigue habiendo personas que dicen Señor, Señor, y hablan de Dios como si realmente lo conocieran y tuvieran una genuina e íntima relación con Dios. Sin embargo, sus obras, amados hermanos, sus testimonios, sus frutos demuestran todo lo contrario. Existe una tremenda inconsistencia entre lo que hablan y lo que hacen. Por ello debe quedar muy claro, aleluya, que si usted dice Señor, Señor, que si yo digo Señor, Señor, y no estamos dispuestos a vivir bajo el señorío de Jesucristo, entonces Jesús no es su Señor. Así de directo se lo digo. Si usted dice Señor, Señor, si yo digo Señor, Señor, pero ni usted ni yo hacemos su palabra, no obedecemos su palabra, no obedecemos ni vivimos bajo el señorío de Cristo, el que me compró y me rescató, aleluya, entonces Jesús no es mi Señor, ni Jesús es su Señor. Por eso es importante, amados hermanos, en esta noche podamos entender la importancia que resalta de esto. ¿Qué significa Señor? La expresión Kyrio, de origen griego, que significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. Por parte de nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos, los creyentes, Kyrio es usado como sinónimo de Dios, sinónimo de Jesús. No hay otra palabra que pueda representar mejor la palabra del Señor que sea la palabra Kyrios, que significa Rey y Señor, Dueño, Amo, Jefe, Protector, Gobernador, elevado, exaltado. Los primeros discípulos rehusaron llamar Señor al emperador romano, que gobernaba todo el mundo de aquella época. Jamás se rindieron ante el poder del imperio romano, para la gloria del Señor. Y ningún discípulo de Cristo debería rendirse ante los poderes corruptos de la tierra, solo ante el Señor. Bendito sea Cristo. Por eso hoy Pedro, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, nos habla también algo importante. Cuando ellos muchas veces fueron encarcelados, ¿verdad?, por la causa de Cristo, ellos salían y seguían predicando. A pesar que le exigían no volver a hablar de Cristo, ellos salían. Eran golpeados, vituperados, escarnecidos, volvían a ser encarcelados. Entonces un día le preguntaron: ¿por qué sigues predicando de Cristo? Y él decía: es que no me puedo guardar lo que hemos vivido, lo que hemos visto, gloria al Señor para siempre. Y él dice estas palabras: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso es mejor obedecer a Cristo, al Kyrios, al Adonai, que a los hombres. Eso es muestra de que hay un Dios que maneja tu vida, hay un Dios que gobierna tu vida completamente, amados hermanos. Habrá alguien en esta noche que pueda decir: Señor es mi Kyrios, el Señor es mi Adonai, el Señor es el que amo de mi vida, es el maestro de mi vida, es el dueño de mi vida. Habrá alguien que pueda expresar una alabanza al Señor en esta noche. Podrás tú allí en tu casa, en tu hogar, alabar a Cristo en esta noche, decirle: Señor, yo te alabo, yo te bendigo, toda gloria es para ti. ¿Y por qué para Él? ¿Por qué no otro nombre? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no Pedro? Si también fueron grandemente usados. ¿Por qué no fue Moisés? ¿Por qué no fue Elías? ¿Por qué no fue Josué? ¿Por qué no fue Eliseo? ¿Por qué Cristo? Pues la palabra nos habla en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre del Kyrios se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y escuche bien, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esta frase es la que tiene mucha dirección y mucho en común con las palabras de Pablo. Jesucristo es el Señor. Y aquí también lo dice nuevamente.
primeramente a los romanos, ahora lo hace a los filipenses. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea Cristo para siempre. Mi alma bendice a Cristo. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo. Aquí aparece nuevamente aquella palabra, Kyrios, y un Kyrios solamente, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que entender, amados hermanos, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amados hermanos. Toda la tierra, todo lo que hay en la tierra es de su propiedad. Escrito está en su palabra. La escritura es muy clara al respecto de Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice ahí Salmos capítulo 24, versículo 1 y 2. Esta palabra Kyrios, bendito sea el Señor, de acuerdo a los estudios, aparece unas 717 veces en que se emplea esta palabra Kyrios en el Nuevo Testamento. Y la gran mayoría de esta palabra Kyrios, este término que refiere, ¿verdad?, a Cristo, aparece 210 veces en el Evangelio de San Lucas y 275 veces aproximadamente en palabras de Pablo en sus cartas, en sus epístolas, puesto que ellos escribieron al pueblo de la cultura y lenguas griegas. Bendito sea el Señor. Cuando se habla de Dios como Kyrios, expresa, como lo ya venimos diciendo, particularmente su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. El uso del Kyrios en el Nuevo Testamento ha sido objeto de debate, amados hermanos. Entre los eruditos modernos existen 3 escuelas de pensamientos sobre este tema. La primera es aquella basada en lo que hablábamos, en el uso de la Septuaginta, que afirma esta designación en el Señor, que está pretendida para asignar a Jesús los atributos del Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento, llamado el Adonai. Bendito sea el Señor. El tiempo romano, esa época, ¿verdad?, donde murieron muchos de nuestros hermanos. La comunidad primitiva, bendito sea el Señor para siempre, aquellos discípulos de Cristo no se inclinaban ante el poder del imperio romano. No se reconocía a César como el supremo amo y gobernante. Había alguien mayor. Bendito sea Cristo. Alguien que venía a nacer humildemente allí en Belén y que crecería, gloria a Dios, allá en Nazaret, y que visitaría tantos lugares, Capernaum, gloria al Señor para siempre, recorrería las calles de Jericó, recorrería las calles de Galilea, de Gadara, gloria al Señor para siempre, y tantos otros lugares. Bendito sea el Señor. Este Cristo es el Señor de toda la tierra. César reinaba allí en ese lugar, visiblemente reinaba, gloria al Señor para siempre. Pero había alguien mayor, el Kyrios, el Señor, sumo sacerdote de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Había un amo, había un Señor, había un dueño, y su nombre es Jesucristo el Señor. El llamado entonces que hace Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Un tirón de orejas, no solamente, gloria a Dios, para un grupo, sino que para toda la iglesia. No podemos exigir al mundo esto si no conocen a Cristo, sino que esto va directamente para nosotros, para su iglesia, amados hermanos, para usted y para mí, independiente de la congregación donde usted está. Todos formamos parte de la iglesia de Cristo, comprados por la misma sangre, bendito sea el Señor, salvos por el mismo Cristo. Esa palabra es para nosotros, porque demandará el Señor esto, demandará el Señor obediencia de alguien que no le conoce, por supuesto que no,
Como dice la palabra, a quien más se le da, más se le demanda. A nosotros Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado revelación de su palabra, de las escrituras. Por tanto, nos ha de demandar más cosas. Y el Señor demanda en esta noche obediencia, que no usemos esa palabra tan gloriosa en nuestros labios, que no digamos solamente Señor, Señor, porque queremos decirlo, sino que podamos entonces decir Señor, Señor, porque realmente usted y yo tenemos una vida en Cristo, y el que gobierna nuestra vida no soy yo. Puedo yo quizás administrar mi vida, pero el que la gobierna, gloria a Dios para siempre, el que reina mi vida es Cristo. El llamado del Señor es hacer su voluntad, es hacer lo que Él dice, amados hermanos. Por eso ahí Pablo escribe, aleluya, santo es el nombre del Señor, tantas veces en su palabra. Y también lo hace Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire, y esto es lo hermoso, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si usted procura vivir una vida en Cristo, hay una bienaventuranza para usted y para mí. No es cualquier cosa, hay un premio para nosotros, para la iglesia que persevera en el Señor, que camina en el Señor, que hace su voluntad, que camina caminos de sendas rectas para el Señor. Pero como he dicho, amados hermanos, esta realidad es muy distinta. Porque allí, bendito sea el Señor, en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, que se cumple la profecía de Isaías 29:13, nos dice ahí la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos, está muy lejos del Señor. Por eso predicamos la palabra. Por eso cada semana estamos ahí en la plaza pública de La Serena. Por eso todas las semanas hacemos los programas de radio, para predicar a aquellos que están lejos del Señor, para que se acerquen prontamente. Así como lo hizo en algún momento Zaqueo, el Señor le dijo, date prisa, baja de aquel árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa, como hablaba la palabra de ayer. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Tenemos que traer a aquellos a través de esta hermosa locura, la locura de la predicación. Alabado sea el Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia es acercar a esta humanidad pecaminosa a este Dios santo, y lo hacemos a través del Evangelio. El único recurso que ha permanecido en el tiempo y que no ha cambiado ha sido la predicación. El Señor usó hombres, usó mujeres, siervos y siervas que se entregaron en sus manos y entregaron inclusive su vida, gloria al Señor, por la causa de Cristo. Por eso hoy día seguimos predicando justamente las palabras de Pablo, que Jesús es el Señor, y que aquel impío, aquel incrédulo lograse entonces creer, dice la palabra, que será salvo. Aleluya. Mi alma alaba al Señor en esta noche. Hemos sido libres en Cristo. El Señor vino a darnos libertad cuando estábamos oprimidos, cuando éramos esclavos. Pero si somos hoy libres para la gloria del Señor, no es para caer en el libertinaje de la vida, ni caer ni seguir las corrientes del mundo. Sepa usted, amado hermano, que antes éramos esclavos del diablo, ¿verdad? Hoy día somos esclavos en Cristo. ¿Cómo esclavos en Cristo? Sí, esclavos en Cristo. 1 Corintios capítulo 7, versículos 22 al 24. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, es en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo fui llamado en un estado de esclavo. Hoy día soy esclavo del Señor.
Hoy día soy instrumento del Señor. Hoy día yo soy hijo del Señor. Hoy día yo soy plantío de Jehová. Hoy día yo soy oveja de su prado. Hoy día yo formo parte de la promesa del Señor. Hoy día mi ciudadanía está en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Porque Cristo nos hizo libres. Cristo vino a hacer esa obra en usted y en mí, que el mundo no hizo. Él vino a derramar esa sangre preciosa en aquella cruz. Y ese mismo que entregó su vida viene a decirnos en esta noche: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Preocupémonos primero y ocupémonos de la obra segundo. Es bueno que el Señor nos hable de esta forma, para que podamos volver en sí, volver a aquel camino que el Señor trató para mí y para usted. Procuremos, tengamos aquel sumo cuidado, amados hermanos, de que al momento de que nuestros labios proliferen la palabra Cristo, nuestras obras también puedan decir lo mismo. Porque tenemos que tener vida de cristiano. El pastor tiene que tener vida de pastor, vida de siervo. El evangelista tiene que vivir como evangelista. Y así todos los que han sido llamados a la obra del Señor tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en su vida. Si Dios lo hizo nueva criatura, entonces compórtese como una nueva criatura. Si Dios nos llamó a abandonar el pecado, entonces deje el pecado. Abandone el pecado para que tenga del Señor misericordia. Como dice la palabra a través de Salomón, ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Y hay una invitación de Cristo a apartarse. Apartarse quiere decir dejar, abandonar, gloria al Señor, el pecado. El que los encubre no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, como dice ahí Proverbios, ese alcanzará misericordia. Y hoy día el Señor quiere enmendar nuestro rumbo. Si nos hemos equivocado una y otra vez en esto, podamos reconocer en esta noche que es el Señor nuestro Kyrios, que es el Señor quien gobierna nuestra vida, que el Señor nos ayuda en esta noche a hacer no mi voluntad, sino que su voluntad. El Señor nos dice su palabra, como decíamos, que somos esclavos de Cristo, porque hemos sido comprados a precio. ¿Cómo eran comprados los esclavos en el Antiguo Testamento? Por precio. La diferencia, amados hermanos, es que no hemos sido comprados por cualquier precio. Como dice la palabra del Señor, no con cosa perecedera, ni con oro, ni con plata, sino que con la sangre preciosa del Señor. Por eso el Señor constantemente llamaba ahí a sus siervos, a los discípulos, a tener este corazón rendido al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo quiere decir renunciar al yo, para que Él viva en mí y Él haga lo que Él quiera en mi vida, porque yo sé que su voluntad es perfecta para mí. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor enseña en su palabra: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hemos perdido nuestras propias vidas, pero hemos ganado una vida en Cristo. Bendito sea el Señor. Estábamos muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, pero apareció el Señor, gloria a Dios, quien dice la palabra que debemos de anunciar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Mire qué hermoso. ¿Sabe la palabra del Señor? Yo investigaba sobre esto, y la misma palabra del Señor nos habla ahí en el Antiguo Testamento sobre los esclavos. En Éxodo capítulo 21, por ejemplo, cuando llegamos al versículo 6, nos dice: entonces su amo los llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Es decir, el amo hacía una marca
en el esclavo, en el siervo. Esta marca entonces demostraba que tenía un dueño. Y sabe, el Señor no vino a hacer un hoyo en nuestra oreja con una lesna. No vino a perforar nuestra oreja para marcarnos de esa manera. El Señor vino a perforar el corazón duro que teníamos. Eso perforó el Señor, y esa es la marca que tengo en Cristo. Que tengo un corazón que alaba a Cristo. Tengo un corazón que sirve a Cristo. Tengo un corazón, gloria a Dios, para siempre, que entrega gloria y alabanza al Cristo de la gloria. Un corazón y mente que están alineados uno del otro, y ambos reconocen que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, amados hermanos. Váyase con esta palabra esta noche. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Usted y yo hemos sido comprados por precio. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que también son de Dios. Hemos sido rescatados, amados hermanos, de nuestra vana manera de vivir, como dice la Escritura, la cual hemos recibido de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, como decía, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Señor, que vive y reina para siempre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted se dice entonces que ama a Dios. Obedezca su palabra, cumpla su palabra, haga su palabra, porque así está escrito: si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis estatutos, guardad mis mandatos, guardad mi palabra. Dice ahí Juan capítulo 14, versículo 15. Que Dios te pueda bendecir en esta noche, y que si has fallado al Señor, si yo he fallado al Señor, podamos en este minuto, en esta noche, reconciliarnos con el Señor y asegurarnos que nuestro corazón confiese a Cristo, que nuestra lengua confiese a Cristo, que nuestra mente confiese a Cristo y lo declare como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, porque Él es el Señor de nuestra vida y también el Señor de toda la tierra.